Bienvenidos a nuestra transmisión que realizamos, ya es la segunda de este año 2021. Estamos muy contentos porque el Señor nos permite realizarla desde este santuario de nuestra amada Iglesia Renuevo de Dios. El salmista escribe: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y ciertamente el Señor se complace cuando nosotros nos santificamos y cuando estamos de manera íntegra delante de Él. Y justamente también quisiera invitarle que alcemos nuestras manos santas delante de Él, porque así también nos invita la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración para comenzar con este culto. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de una vez más podernos reunir, los pocos que estamos presentes aquí, pero también todos aquellos que están a la distancia congregados para alabar y glorificar tu nombre. Tú conoces nuestro corazón, conoces cuál es nuestro andar. Tú sabes que diariamente nos santificamos y nos mantenemos en el camino de la integridad para agradarte, porque tú te complaces en esto. Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, que limpies todo el pecado que pudiera quedar en nuestro corazón para que nuestra alabanza se presente delante de ti de manera agradable. Que esta alabanza que juntamente con mis hermanos vamos a rendir ante ti, tómala como un olor agradable delante de tu presencia, Señor, y que todos aquellos que están escuchando este mensaje, estas alabanzas, reciban en su corazón palabra directamente de ti y se gocen alabando tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mi hermano Demetrio nos va a acompañar en estas alabanzas del día de hoy. Le damos gracias a Dios que nos permite estar un día más en su casa. Yo les invito, hermano, que desde ahí en su hogar, yo les invito que entonemos alabanza a nuestro Dios, porque dice en su palabra: cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Así les invito que entonemos el coro 11 de la iglesia, que la letra dice: el Espíritu de Dios está junto a mí. El Espíritu de Dios está junto a mí, el Espíritu de Dios ya lo siento en mí. Dale Cristo al corazón que lo llene de su amor. El Espíritu de Dios te dará una bendición. Si viene a ti, dale el corazón. Si viene a ti, dáselo al Señor. Si viene a mí, le diré: Señor, dame de tu amor, dame de tu amor, dame de tu gracia, oh mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Así como dice este hermoso coro: si viene a ti, dale el corazón, porque dice en su palabra que un corazón humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, gloria a Dios. Así les invito, hermano, que entonemos el himno número 7 de la iglesia para la gloria de nuestro Dios, que la letra dice: firmes y adelante. Ciertamente tenemos que seguir firmes en el camino del Señor, amado hermano, para que nos ayude en estos momentos tan difíciles que nos tocó vivir. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Aladín, tiembla el enemigo y huye de la lid.
nuestra es la victoria. Dad a Dios loor y óigalo el alberno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, usted de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén, gloria a Dios. Ciertamente, hermano, tenemos que estar firmes en el camino del Señor. Y yo les invito, hermano, que entonemos el himno 67 para la gloria de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Glorifique a Dios, amado hermano, desde su hogar. Sálvame, oh Dios, de toda tentación, porque en la muerte no te alabaré. Pronto mis días se acaban y al polvo tornaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Ciertamente el bien y la bondad me seguirán los días que more aquí. Confortarás mi alma y yo te alabaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Tú eres fiel, inmenso en amor, perdonarás al hombre la maldad, anhelas verlo salvo. Cuán grande es tu bondad. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador.
te alabaré por siempre, mi Jesús, porque tu gracia ya me perdonó y con tu sacrificio me has dado salvación. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Ciertamente, hermanos, sin su amor no somos nada. Y por eso estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él nos dice que está con nosotros todos los días. Amén, gloria a Dios. Yo les invito, hermano, que abra usted en el Salmo 51, del 1 al 4. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así les invito también que entonemos el himno 71 de la iglesia, que la letra dice: si del pecado anhelas el perdón. Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios. Él con su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. En tentaciones, dudas y temor, mira al Cordero de Dios. Él con su fuerte te hará vencedor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Si estás tú triste y falto de valor, mira al Cordero de Dios. Tu alma de gozo llenará su amor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Si el enemigo hiere con afán, mira al Cordero de Dios. Siempre en las pruebas Él te amparará. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Amén, gloria a Dios. Ciertamente, como dice este canto, amados hermanos, que solamente Él perdona los pecados de los hombres. Amén, gloria a Dios. Así les invito, hermanos, que entonemos también el himno 224. Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendijo en
su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, gloria a Dios. Ciertamente, amados hermanos, que gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la vida eterna, y Él es el que nos guarda, nos cubre de todas las cosas que en este mundo hay. Así los invito a que entonemos el coro y la última estrofa. Así dejo el lugar para mi hermana que sigue. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, do primero vi las luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, gloria a Dios. Paz de Dios, amados hermanos. Agradecemos a Dios por este privilegio de poder gozarnos alabándole y glorificando su precioso nombre. Qué hermoso canto. Dice, aunque Él se fue, Él está aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nos ama y aquí está. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Ciertamente ya le alabamos al Señor. Hoy es momento de interceder por el mundo, por interceder por cada uno de nosotros. Ciertamente es a nivel mundial lo que está sucediendo, pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente porque sabemos que Él nos oye y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Así también, hermano, les invito a inclinar su rostro y si le es posible, arrodillémonos delante del Creador, del Todopoderoso
y clamemos a Él. Dice, humillémonos delante de Él y Él escuchará nuestra oración. Bendito Padre Celestial, primeramente, mi Señor, me acerco a ti, Divino Maestro, para alabarte y glorificarte, darte gracias, Señor, porque aunque fuiste, Señor, estás al lado de nosotros, estás presto a escucharnos, estás presto, Señor, a interceder al Padre por nosotros. Bendito Dios, clamamos a ti, bendito Dios, porque sabemos que en ti recibimos la ayuda que necesitamos, Señor. Ciertamente están sucediendo tantas cosas en el mundo, bendito Dios. Clamamos a ti, Señor, por tu misericordia, Padre mío, y que se haga tu hermosa y perfecta voluntad en todo momento, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, bendito Dios. Agradecidos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, clamándote, buscando tu precioso rostro, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios grande, sabemos que tú eres un Dios poderoso, no hay imposibles para ti, Señor. Sin en cambio tú lo sabes todo, por eso eres nuestro Dios omnisciente, omnipotente, Señor, y omnipresente, Señor. Tú estás aquí, Divino Dios, escuchando, Señor, a tu pueblo, aunque en cada quien en su casa, en su hogar, Señor, pero clamamos a ti, Señor, rogando tu misericordia, rogando tu amor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Dios eterno, gracias, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos escuchas, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Aquí está tu pueblo, Señor, clamando tu presencia, clamando tu ayuda, tu socorro, Señor. Dice tu palabra que tú eres Dios, Señor. ¿A quién clamaré, Señor? Solo a ti, bendito Dios, solo a ti, divino Dios. De ti viene nuestro socorro, porque alzamos nuestros ojos, Señor, y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que nos formó con tanto amor, Señor. A ti clamamos. Oh, divino Dios, gracias. Gracias, Señor, porque aún en estas necesidades nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tú harás, que tú nos escuchas, que tú nos fortaleces, que tú nos sostienes, Señor. Aunque la economía, Señor, en los hogares ha bajado, Señor, aunque en el hogar, Señor, hay problemas, Señor, pero nuestra esperanza, nuestro refugio está en ti, Señor. Te rogamos por esos hogares que necesitan tu presencia, Señor, que necesitan urgentemente del Salvador. Mucha gente está muriendo, Señor, sin ti, divino Dios. Cuánta gente, mi Dios. Te clamamos a ti, Señor. Que tengas misericordia, Señor, que a través de estos servicios, Señor, que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada corazón, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu precioso nombre, Señor. Te agradecemos, Padre mío, por cada servidor tuyo, Señor, cada obrero, bendito Dios, que dispone, Señor, a servirte, Padre. Te rogamos, Señor, tu discernimiento, Señor, que seas tú con ellos dirigiéndoles, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les dé sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor, para instruir a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus siervos. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Señor. Te rogamos en esta mañana por cada hogar, Señor, de tu iglesia Renuevo de Dios, por cada familia, Señor. Tú conoces la necesidad, porque todos tenemos necesidad de ti, Señor. Todos de manera distinta, Señor, pero clamamos al Dios vivo, al Dios real, el Dios 3 veces santo. Clamamos a ti, Señor.
grande eres, Señor, grande eres. Sé tú en cada hogar, sé tú en su salud, Señor. Sé tú abrazando, Señor, si están padeciendo, Padre, están sufriendo, Señor, si algún familiar ha partido ante tu presencia, que seas tú abrazándoles, Señor, que seas tú, Señor, tomándole en tus preciosas manos, Señor, que no hay lugar mejor, Señor, que ante tu presencia, divino Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque aún hoy tú nos sostienes, Señor, tú nos bendices. Gracias, Señor, por el trabajo, por el alimento, Señor. Gracias, gracias, Maestro. Gracias, divino Dios. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a tus pequeños, tus hermosas joyas, Señor, tus niños. Que seas tú, mi Dios, guardando sus ojos, guardando su corazón, Señor. Hoy con tanta tecnología, Señor, y tienen acceso a tanta internet, Señor, a tanta información, Señor. Guarda sus ojos, guarda su corazón, Señor, su mente. Bendito Dios, bendito tu nombre. Sé tú con los jóvenes, bendito Salvador. Que se acerquen a ti, Señor, que busquen tu rostro, que busquen tu presencia, Señor. Bendito tu precioso nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu inagotable amor para con tu pueblo. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, divino Señor. En tus preciosas manos estamos, Padre, rogándote en todo momento, Señor, tu hermosa y perfecta voluntad, Padre. Porque solo en ti, Señor, estamos seguros. Solo en ti, Señor, estamos en paz, Señor. Aunque esté sucediendo tantas cosas, confiamos en ti, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, porque en ti nos refugiamos. Muchas gracias, mi Dios, por estos momentos y de esta manera también, mi Señor. Rogarte que sea tu palabra sembrada en cada corazón y que sea de edificación a tu pueblo. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en otra transmisión en nuestras páginas de internet y agradeciendo siempre su cordialidad y su atención a las prédicas que hemos subido. Esperemos que sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes y mandamos un cordial saludo a nuestra iglesia Renuevo de Dios y a todos los integrantes de otras iglesias que nos ven también por esta red de internet. Y bueno, un saludo y un saludo cordial de parte de la hermana Consuelo Espinosa de Reyes y su servidor Hermes Gómez. Así que, mis hermanos, les agradecemos que usted nos siga por estas transmisiones y que todas estas predicaciones sean de grande bendición para su vida. Le voy a invitar que en esta mañana leamos juntos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y leamos el capítulo 8 y busquemos el verso 10. Romanos capítulo 8, verso 10. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos escudriñar su palabra y aprovechar la sana doctrina para la exposición de la misma. Le invito a que leamos todos juntos la palabra de Dios que dice así: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Me gustaría leerlo en otra traducción para que entendamos un poquito más y nos abramos el panorama sobre este texto.
en la Nueva Traducción Viviente dice así: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Así que, mis hermanos, el tema en esta mañana se llama las consecuencias del pecado. Y es bien importante que nosotros debamos de comprender que el creyente debe estar siempre en lucha en contra de este mal endémico y debemos siempre hacerle frente solamente a través de la presencia de Dios. Y a los que no conocen del Señor, solamente se es a través de la sangre preciosa y aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, podemos decir que debemos comprender que esto es un mal para toda la humanidad, y esto no solo llega a influenciar a las personas, sino que también las esclaviza y las ciega para no conocer la verdad absoluta de Dios. Hace tiempo me enteré de un testimonio de un cristiano misionero. Este cristiano había viajado a otro país, y cuando él se trasladaba de zona en zona en ese país, vio cómo un joven se paraba en el cruce de un semáforo, tomando una serpiente bajo sus brazos. Jugaba él con esta serpiente para distraer a los transeúntes y a los automovilistas que pasaban por ahí. En ese momento, pues era un momento de actuación. El joven hacía que la serpiente se enredara en su cuerpo, y pues realmente mucha gente se admiraba y fomentaba a este joven pánico al público, y así ganaba la mirada de muchas personas. Un día el joven hizo la misma actuación, pero la serpiente no estuvo muy de acuerdo. Esta víbora no jugó a ser víbora, sino que enredando al muchacho lo asfixió hasta matarlo. Así es el pecado. Lleva a las personas a coquetear con él, los lleva a perderse en él y vivir para él. El pecado lleva a pensar que en él está lo máximo, cuando solamente lleva a que estas personas sean reos de juicio eterno. De ahí la importancia, mi amado hermano, de conocer la gravedad y las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que no creen en lo espiritual y como consecuente no quieren creer sobre estas cuestiones que la palabra de Dios nos lo llama como pecado. Ellos piensan que es un desliz o una distracción o un error, pero nunca asumen su responsabilidad de que se peca en contra de Dios. ¿Existe realmente el pecado? La respuesta la Biblia nos los da. Claro que existe. Sin duda podemos ver la presencia del mal moral, y eso atestigua, mis hermanos, que en realidad el pecado es más evidente que nada. El pecado tiene un poder devastador, debilitante y degenerativo. No sé si usted se ha encontrado en las calles a un vagabundo, a un andrajoso, y vemos cómo lleva a esta persona a vivir una vida totalmente alejada de Dios, desagradable. Y bueno, estas son las consecuencias del pecado cuando el hombre abraza el pecado. Pero para entender, mis hermanos, más lo que es el pecado y las nefastas consecuencias que éstas causan, debemos comprender primero qué es, debemos comprender su origen, su causa, sus consecuencias y el dominio
que el creyente tiene sobre este mal. ¿Qué es el pecado? En un lenguaje más específico, mi amado hermano, podemos decir que es cualquier pensamiento, palabra, deseo u omisión en contra de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Toda infracción, toda rebeldía, toda desobediencia en contra de Dios es pecado. El mismo apóstol Santiago lo declara en su capítulo 2, verso 9, que si nosotros hacemos acepción de personas, cometemos pecados e inmediatamente nos hacemos transgresores de la ley. Así que, mis hermanos, dice la Escritura que toda injusticia es pecado. Así que es bien importante que nosotros debemos tener ese conocimiento de aquello que le desagrada a Dios. Y no es que haya clasificaciones de pecados, porque no existe pecado chico o pecado grande. Lo que sí podemos entender, mis hermanos, es que hay pecados que son directamente en contra de la voluntad de Dios. Son aquellos cuando se cometen estrictamente y que están prohibidos por Dios. Ejemplo de ellos es cuando el Señor en el Decálogo de Moisés, en los 10 mandamientos, dice: no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Son ordenanzas del Señor que no se tienen que hacer, mas sin embargo hemos de ver cómo el hombre se ha tratado de transgredir y hacer caso omiso a la ley de Dios. Hay pecados que podemos omitir, son aquellos que no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Ejemplos hay cuando el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, o cuando el Señor nos ordena o nos da ese mandamiento que debemos amar a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Seguramente para cada uno de nosotros amar a nuestros enemigos, pues no es cosa sencilla. Aquellas personas que nos están haciendo daño, aquellas personas que nos están realmente atacando y que nosotros en un sentir tengamos afectos como Dios quiere que lo tengamos, no es nada sencillo. Por eso el Señor nos manda a que hagamos algunas cosas, o ciertamente muchas cosas, pero a veces nosotros omitimos. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. Por eso es bien importante a que nosotros atendamos a ese llamado de estar siempre en obediencia con Dios. Entonces, mis hermanos, podemos decir que el pecado es la transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. ¿Dónde está ese origen? Si escudriñamos la palabra más a fondo, podemos ver que el origen de ese pecado, el origen del pecado, está en Satanás. Dice la Escritura que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él y porque él es mentiroso y padre de mentira. Él es un ser orgulloso, quiso ser semejante al Altísimo, incluso quiso estar en medio de las estrellas del Señor. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, que se halló maldad en él y su corazón se llenó de iniquidad y pecó, se enalteció su corazón y se corrompió su sabiduría. Podemos ver ese origen en este ser malévolo que no ha descansado en estropear la obra bendita del Señor, pero a Dios gracias que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Él es
nuestro intercesor, Él siempre está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mi amado hermano. Así que tenemos muchas satisfacciones de saber que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, sino todo lo contrario, nosotros a través de la fe en Jesucristo somos más que vencedores por medio de Él. El mundo es copartícipe de infundir el pecado en la vida del creyente. Dice la Escritura que el pecado entró al mundo por un hombre y como consecuencia trajo la muerte física y la inclinación a sus descendientes a pecar. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que ellos al ver el fruto del árbol les agradó y lo codiciaron. Lo vieron y lo comieron y cayeron en una gran desobediencia ante Dios, y esto Dios no lo tomó por inocente, sino que fueron culpables delante de Dios, y el pecado cometido en aquel paraíso, Dios lo castigó. Así que, mi hermano, podemos ver que el mundo es donde también se propaga ese pecado que nosotros vemos en la palabra de Dios. También podemos ver que ese pecado está arraigado del corazón humano. Un corazón contaminado de pecado siempre lleva al hombre a los malos pensamientos, a los homicidios, a los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por eso nosotros sabemos que debemos estar sometidos al Señor totalmente. ¿Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Sí, porque dice la Escritura que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. ¿Hay una causa o hay causantes? Claro que sí, y una de ellas es que hay tinieblas moral para aquellas personas que cometen ese pecado, y hay una paga. La misma Escritura nos dice en Romanos 6:23 que la paga de ese pecado es la muerte. Nosotros debemos evitar a toda costa caer en transgresión delante de Dios. Por eso, mis hermanos, que una de las principales aperturas para el pecado o para que el pecado llegue a nuestra vida, a nuestra alma, son los ojos. Debemos cuidar lo que nosotros vemos, debemos cuidar en lo que estamos alimentando nuestra alma. La ventana del alma son los ojos, y eso puede contaminar nuestra vida espiritual. Así que todo eso, mi hermano, es una causante en la vida personal del ser humano. ¿Qué podría yo decir de la hipocresía? Es algo que también permea en las personas cuando empiezan a llevar una vida de apariencias, y no solo lleva a las personas también a un legalismo espiritual, sino que a veces, mis hermanos, aparentan una vida piadosa, pero simplemente podemos ver en un trasfondo que son personas que están carentes de fe, que están carentes de justicia y que están carentes de misericordia. Cuando el Señor Jesucristo reprochó a los religiosos, les dijo claramente que por esa hipocresía no dejan entrar, ni entran ellos, ni dejan entrar a las demás personas al reino de los cielos. Otra de las consecuencias que el pecado hace en el corazón, en la vida personal de una persona, es un corazón malvado. Dice la palabra de Dios que algunas personas religiosas, cuando estaban escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo,
los fariseos, se burlaban de él y Jesucristo los encaraba y les decía que ellos simplemente hacían buenas obras delante de los demás, pero Dios conocía o Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. En otras palabras, mis hermanos, una vida llena de apariencia es detestable para Dios, pues lo que la gente ve como sublime en una persona, para Dios es detestable, es abominación. Pretender querer ser vistos por los demás es lo peor que podamos hacer. Debemos entender que el Señor mira el corazón y ve de qué manera nosotros nos comportamos, o si realmente lo estamos haciendo para un provecho para las cosas de Dios. La causa también, mis hermanos, de este mal que es el pecado son las falsas enseñanzas. Podemos ver a lo largo de la historia cómo el enemigo ha influenciado para torcer las Escrituras y muchos hombres se han prestado para ser copartícipes de la mente de Satanás. Han despreciado el señorío de Dios y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, que se han convertido en animales irracionales y muchas veces terminan destruidos en su propia perdición. Dice el mismo apóstol que estas personas no se sacian en pecar, inclusive seducen a las personas inconstantes y su corazón siempre está habituado a la codicia. El apóstol Pablo dice que son hijos de maldición. Así que podemos ver, mis hermanos, que a través de este mal llamado pecado hay también consecuencias. Y una de ellas es la desobediencia. Y es que el hombre en su propia voluntad rechazó a Dios, rechazó el amor de Dios para anteponer su propio yo. Esa mala elección lo llevó a toda inmoralidad y rebelión. Así que, mis hermanos, eso podemos decir que es la transgresión, lo que nosotros conocemos como pecado. Así que dice la palabra de Dios que el hombre está inclinado a pecar. El que hace lo bueno, dice la Escritura en Génesis 4:7, siempre andará con la frente en alto. Pero el que hace lo malo tendrá el pecado a la puerta. Así que, mi hermano, hay decisiones que tomar y nuestro corazón sabe cuál es nuestra inclinación. Por eso, mis hermanos, podemos decir que el efecto que causó esta caída del hombre lo llevó a inclinarse por el pecado y de ahí a ese mal pues fue transmitida a toda la raza humana. Hermanos, la Biblia es muy clara. Dice la Escritura que por el pecado entró la desobediencia y a través de la desobediencia vino toda la enfermedad. Y es el diablo el que se encarga de propagar esa enfermedad. En Lucas 13, en sus versos 11 y 17, podemos ver cómo Satanás llevaba atando a una mujer por más de 18 años. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, Satanás la tenía encorvada. Pero gracias a Dios que tuvo ese encuentro con el Maestro, que tuvo ese encuentro con nuestro Señor, y el Señor al verla impuso sus manos, oró por ella, y para la honra y gloria de Dios, esta mujer, después de 18 años, fue sana para la honra y gloria
de Dios. ¿Cuántos de nosotros llevábamos muchos años en el alcoholismo, en la drogadicción, en una falsa paz? Y no es hasta cuando vino el Señor Jesucristo y tuvimos un encuentro maravilloso con Él, cuando fuimos sanados y restaurados totalmente. A lo mejor tú llevas mucho tiempo batallando, 1, 2, 3 años, sin paz en tu corazón, y tal vez no tengas una enfermedad física, pero sí tienes una enfermedad espiritual, y eso es mucho más importante, porque hoy mismo Dios quiere sanar tu alma. Necesitas tener un encuentro con el Señor, porque Él está dispuesto a sanar a los quebrantados de corazón. Así que, mis hermanos, el Señor está presente y quiere que nosotros tengamos muy en cuenta lo que es el pecado y sus consecuencias. En este mundo actual, muchos reprochan a Dios por los sufrimientos en este mundo. Y no es que Dios, mis hermanos, sea el causante de que entrara la enfermedad, sino que el diablo intervino para que el hombre cayera en desobediencia y a través de esa desobediencia fueran esclavizados y muchos fueran conducidos a la muerte. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debe tener en cuenta que el pecado no es algo que nosotros tengamos que vacilar. El pecado es algo grave y Dios, a través de la historia, ha visto cómo muchas personas se han quedado a la mitad del camino por su pecado. A través del pecado, mis amados hermanos, no solo se propagó la enfermedad, sino el sufrimiento moral y la muerte física. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas? Primera, la muerte espiritual. Esta muerte se ejerce en los que viven en desobediencia. Efesios 2, en sus primeros 2 versículos, habla de aquellas personas que están muertas con sus delitos y pecados y que son desobedientes a Dios y que en ellos opera un espíritu de desobediencia. Son hijos de desobediencia, dice la Escritura. Así que, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos, como dijo Primera de Juan en su capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado de la luz, de las tinieblas a la luz? Sabemos que todo esto el Señor lo ha hecho porque nos ama. Y si usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que yo soy salvo y aquellas personas todavía no? Pues simplemente Satanás ha cegado su entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca. A Dios gracias que usted ya conoce la palabra de Dios. A Dios gracias que usted sabe quién es el Señor y por eso usted es salvo para la honra y gloria de Dios. Podemos ver que las consecuencias personales, mis hermanos, es la muerte eterna. Dice Romanos 6:23 que la paga de este pecado es muerte. Así que, mis hermanos, nosotros debemos someternos en obediencia a Dios. No someternos al pecado, porque el que se somete al pecado
es esclavo del pecado, dice Romanos 6:16. Así que lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos entreguemos en obediencia. Muchas personas, mis hermanos, serán condenadas a la pena de muerte, y dice Tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1, verso 9, muchas personas serán excluidas de la presencia de Dios. Es por eso que como creyentes nosotros debemos tener un claro panorama de que el verdadero Hijo de Dios tiene dominio sobre el pecado que nos asedia. Debemos reconocer y confesar en todo momento nuestros pecados. Y le voy a invitar a que abra la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 32, capítulo 5, y dice el salmista, mi amado hermano: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que declarar lo que le hemos hecho a Dios es algo que Dios quiere que hagamos, que no encubramos nada, que nuestros labios declaren y confiesen que realmente nos duele lo que estamos haciendo delante de Dios. Es por eso que el mismo salmista, en el capítulo 51 de los Salmos, nos declara esta gran verdad a través de este salmo, donde él declara: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, Dios quiere que realmente nosotros reconozcamos en qué estamos fallando. No le pongamos otro nombre. En la palabra de Dios muchos se excusan, pero todas las cosas que Dios ha establecido que transgreden la ley de Dios es pecado. Gracias a Dios por las personas que son sanadas del alcoholismo. El mundo lo trata como una enfermedad y así lo quiere tratar, pero delante de Dios sabemos que es un pecado grave el alcoholismo. Por eso, mi hermano, es bien importante que vayamos a la palabra de Dios, que nos declara que ningún borracho entrará al reino de Dios. Nosotros tenemos dominio sobre el pecado para no servirle ni obedecerle. Dice la Escritura en Romanos 6:12 que el pecado no tiene que reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos. El pecado, mi hermano, ya no se va a enseñorear de nosotros, sino todo lo contrario. Nosotros, a través de la fe en el Señor, hemos vencido y hemos resistido a este mal que es el pecado. El creyente debe resistir y apartarse del pecado. Dice el salmista en el Salmo 19, capítulo 13, que debemos perseverar de todas las soberbias para que éstas no se enseñoreen de nosotros. Entonces debemos ser íntegros y estaremos así limpios de toda rebelión. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos da, mis hermanos, para no pecar en contra de Dios? Debemos usar la palabra de Dios.
¿Qué dice el Salmo 119? Que tenemos la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios siempre nos va a direccionar y nos va a llevar a los propósitos del Señor. Debemos proteger nuestro lenguaje y debemos atender las cosas que Dios quiere que hagamos. Debemos andar en el Espíritu, dice Romanos 8 en adelante, que porque los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderos hijos de Dios. Aquellos que militan en la carne, dice la palabra de Dios que no pueden agradar a Dios, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu nos lleva a tener vida y nos lleva a tener paz. Debemos evitar, mis hermanos, las malas compañías. Dice la Escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 22, que no debemos participar de los pecados ajenos. Debemos mantenernos puros, limpios, ante toda influencia que desagrada al Señor. ¿Debemos ser practicantes del amor? Claro que sí, porque si nosotros no practicamos ese amor ferviente, ese amor nacido del corazón, pues simplemente le hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Es indispensable que nosotros como iglesia, mis hermanos, manifestemos amor los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Es lo más importante que como iglesia lo entendamos, y bueno, debemos entender también que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Dice el apóstol Juan en su capítulo 2, verso 1, en su primera carta, que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo, el único justo que intercede siempre con nosotros. El Señor es nuestro abogado. ¿Y por qué es nuestro abogado? Porque Él no conoció pecado. Dice la Escritura que Él por nosotros, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos llevados a Dios. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa bendición de tener todas las herramientas, todas las armas para vencer este mal que ha dañado a toda la humanidad. El Señor Jesucristo estaba libre de pecado. El Señor Jesucristo no conocía el pecado. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, crea conciencia de la gravedad de lo que es el pecado. Murió, dice la Escritura, por nuestros pecados. Así que podemos entender como conclusión que este ser tan justo y maravilloso que es nuestro Señor se dio como ofrenda por nuestros pecados. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos 9:28, que fue ofrecido una sola vez y para siempre para llevar los pecados de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, cada uno de nosotros debe entender de las graves consecuencias del pecado. Así que no sé si usted alcance a ver este hilo, pero así como este hilo
usted tal vez lo ve delgadito, y si yo le ato con este hilo y lo trato de inmovilizar, tal vez usted a la primera lo rompa, pero si yo le doy 2 vueltas, igual y lo rompe también. Pero cuando sean 10, 15, 20 vueltas, le va a ser más difícil romperlo. A mayor vuelta, más dificultad. Así es el pecado. Al principio pensamos que hay cosas que no van a ser dañinas, pensamos que no va a pasar nada, pero igual que este hilo, vamos a empezar a jugar con él y después no nos va a querer soltar. ¿Cuántos empezaron con una copita, con una cervecita, y al último te han terminado en las calles mendigando, lejos de su familia, lejos de sus hijos, por coquetear con el pecado? Entre más nosotros nos alejemos de Dios y abracemos nuestro pecado, seremos atados no por una cuerdita así, sino por las cadenas que el pecado abrazan a la persona, aprietan a la persona. Así que, mis hermanos, Dios quiere libertar a muchas personas, aún a muchos creyentes que viven esclavizados de algunas transgresiones. En la Biblia, muchas veces el pecado es tipificado como trapo asqueroso. También es conocido como un veneno de víboras. Pablo decía que era toda contaminación de la carne y del espíritu. Mis hermanos, debemos entender que siempre el pecado buscará pisotear, siempre el pecado buscará manchar la palabra de Dios, pero sobre todo el pecado busca a que nosotros nos rebelemos y que seamos ingratos con Dios y con todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Hay algo que está manchando esa relación? Tal vez usted se esconde de todo mundo y no se da cuenta que arriba hay alguien que lo está mirando. Debemos entender que vivir una vida santa no es un juego. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Así que, mi hermano, debemos tener muy en cuenta la vida que estamos llevando. No seamos permisivos. Si hay algo que nos está aventurando a llevarnos a senderos de muerte, reflexionemos y meditemos en nuestros caminos y veamos cuáles son las obras que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Si el pecado ha manchado tu relación con Dios, hoy te recuerdo que Cristo es el único que perdona nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entrega tu vida al Señor, no pongas excusas. Sabemos qué difícil es la lucha por dejar el cigarro, por dejar el alcoholismo, por dejar esos malos pensamientos que te arrastran y te llevan tal vez hasta la pornografía. Pero hoy puedes ser liberado de ese pecado que contamina tu alma, tu ser, y te ha convertido en una persona distinta que tú mismo estás desconociendo. Hoy te pido que entregues tu vida al Señor.
y Él te hará libre. Te hará libre. Porque verdaderamente, si tú crees en Él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ven al Señor. Ven al Señor. Y Dios te puede liberar de ese pecado que por muchos años has estado batallando. Y oremos juntos al Señor para que llegue la sanidad a tu alma. Señor, gracias. Gracias, bendito Padre, porque hoy nos has enseñado, Señor, de la gravedad que es coquetear con el pecado y sus nefastas consecuencias. Los primeros hombres que habitaron en el huerto, se les hizo fácil codiciar ese fruto. Lo vieron y comieron y cayeron en transgresión. Hoy, Señor, tú nos has dado ese ejemplo para que si alguno está firme o piense estar firme, que mira que no caiga. Tú sabes, Señor, de la gravedad de este mal que ha arrastrado al infierno a muchos por no tener en cuenta, Señor, que todo lo podemos en Cristo Jesús. Tú que has vencido todo, mi Dios, nos has dado ejemplo, Señor, también para vencer todo pecado que nos asedia. Hay testimonios de vidas regeneradas, transformadas e instruidas. Y ahora, Señor, estas vidas te dan la honra y la gloria, Señor, dando testimonio que tú, mi Dios, tú eres nuestro sumo bien. Y encontramos en ti todo lo que teníamos que encontrar, que es la vida eterna. Bendice a mis hermanos y que si alguien, Señor, tiene debilidades, permítenos, Señor, interceder por cada uno de ellos. Bendícelos y sé tú con cada uno de ellos. A ti la honra y a ti la gloria, precioso Salvador. Amén. Amén. Qué palabra habla Dios a nuestro corazón, tan directa, haciéndonos saber que el pecado trae graves consecuencias. Sin embargo, la parte reconfortante de todo esto es que no estamos solos. El Espíritu Santo nos fortalece y nos da esa fuerza y ese carácter para vencer el pecado. Acompáñeme a leer el Salmo 23 para finalizar este servicio de alabanza y adoración a nuestro Señor. Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Agradecemos mucho su asistencia a estas plataformas, sea Facebook o YouTube. Le agradecemos mucho. Estamos comenzando un nuevo año y estamos muy contentos de que el Señor nos ha dado todavía los recursos para compartir su palabra. Tal vez deseamos ya y esperamos que ya muy pronto, ahora sí en este año, regresemos a nuestros templos de manera presencial. Sin embargo, yo le invito a que, a pesar de que está ahí en su hogar, junte su ofrenda como lo hemos estado haciendo durante el transcurso del año pasado. Resérvela porque se vienen proyectos muy importantes en nuestro templo y requerimos también de su apoyo. Sin más que decir, le agradezco una vez más su presencia hasta este momento. Le invito a que comparta esta transmisión y las que vienen próximamente. Que Dios lo bendiga mucho. Un saludo de parte de todo el equipo que estuvo el día de hoy aquí. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente tarde.